Muy buenas tardes, amigos de Comparticipación. Gracias por acompañarnos esta tarde, 30 de septiembre de 2020. ¿Quién dijera que ya se nos fueron 9 meses del 2020, verdad? Y alguien diría, se nos han ido como 5 minutos, pero bajo el agua. Vamos a ver qué sorpresas nos trae este final del 2020. Vamos a ver qué es lo que nos depara este año que ha sido de grandes cambios, pero también de tiempo para reflexionar sobre los grandes dilemas culturales a los que nos enfrentamos. En esta ocasión nos acompañan en esta transmisión de compartición grandes exponentes del análisis cultural que se vive en Latinoamérica y en el mundo. Nos acompaña, los voy a presentar en el orden en el que los veo yo. Yo no veo necesariamente la pantalla de transmisión, yo veo la pantalla de producción, entonces voy a ir presentándolos según los veo. Comenzamos con las damas para agredir al feminismo, ¿verdad? No, para hacer presente el patriarcado. Primero que nada, Lupe Batallán. Lupe Batallán es una joven que ha sido una voz, sigue siendo una voz potente, poderosa, clara y firme a favor de una feminidad ajena a un feminismo radical hegemónico, ¿verdad? Ha destacado por su presencia en medios de comunicación, donde sin miedo, sin pedir perdón, sin pedir permiso, ha hecho presente la voz de una mujer que quiere hacer claros, los valores de los derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida. Gracias, Lupe, por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ustedes. También es autora de un famoso libro. ¿Quieres mencionar rápidamente tu libro también? Mi libro es Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Se publicó en marzo de este año. Está en versión papel en Argentina y en versión ebook por ahora en el resto de los países. Y habla sobre, claramente, el aborto, ¿no? Dando argumentos para atacar los principales relatos feministas que vemos tanto en Argentina como en el resto de los países. Principalmente focalizado en lo que es la Argentina, para dar el dato numérico, pero la línea argumental es básicamente la misma. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Pablo Muñoz Iturrieta, argentino, residente en Canadá, si recuerdo bien, autor de Atrapado en el cuerpo equivocado, psicólogo. Pablo, muchas gracias por acompañarnos también. No, gracias a ustedes por la invitación. Solamente una corrección, mi doctorado es en filosofía política. Perdóname, discúlpame. Ningún problema. Sí, discúlpame. En realidad te rebajé. I demoted you. I'm sorry. Y alguien que no requiere presentación, Agustín, gracias por volvernos a acompañar en esta participación. Llegado recientemente a Argentina, después de un encierro obligado por la cuarentena del COVID, autor del libro nuevo de la Nueva Izquierda, el libro negro de la Nueva Izquierda, perdona, discúlpame. No, a mí siempre me pasaba lo mismo. Tardé un año en acomodar el chip en la cabeza para no intercambiar el nombre del libro, pero eso se ve que es como un trabalenguas, así que lo súper entiendo. Claro, lo que pasa es que hay veces que producen estos temas, porque realmente no son muy conectados en muchas cosas, son muchas confusiones. Vamos a hablar esta tarde, les queremos invitar a que ustedes puedan exponernos a todos los que estamos involucrados en Comparticipación. ¿Cuál es su percepción acerca de un tema que un poco acomuna cada uno de sus perfiles y cada una de sus áreas de experiencia, ¿no? Pero nos gustaría saber qué piensan ustedes. Lo hemos llamado el neocolonialismo progresista. Política, ideología de género, aborto y descomposición familiar. ¿Por qué el neocolonialismo? El neocolonialismo es un término que ya se ha usado en ciencias sociales, pero en este momento lo estamos renovando y, si quieren, apropiándolo ante una situación. Vemos muchas coincidencias en muchos países catalogados o etiquetados como en desarrollo, países en desarrollo, el caso de Argentina, el caso de México, pero también Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Panamá, etcétera, toda la región, donde qué coincidencia que de pronto, no por iniciativa de la sociedad, no por una demanda social,
como caído del cielo, surgen ciertas propuestas culturales que cambian los conceptos fundamentales de la persona en la sexualidad, del derecho a la vida y quitándole la protección jurídica por medio del aborto, y que además también imponen o suponen, perdón, una imposición del Estado sobre el ciudadano. Nos arrebatan libertades fundamentales, nos quitan de nuestras decisiones. Y todo eso tiene en común el progresismo. Es una visión del progresismo. El informe Kissinger, quisiera comenzar con preguntándote, Agustín, aunque esto es una conversación, todo el mundo podemos hablar, pero quisiera comenzar preguntándote, Agustín, sobre el aspecto político y qué piensas tú de esta hipótesis de un neocolonialismo progresista desde el punto de vista político. Algo ya nos habías comentado sobre el informe Kissinger hace algunas semanas, sobre una de las conferencias de población y desarrollo. No sé si puedas retomar esas ideas y decirnos qué piensas tú sobre esta hipótesis. ¿Existe un neocolonialismo progresista y cómo se impone en nuestras naciones? Bueno, a ver, sí, yo creo que existe y ese tipo de categorías a las cuales yo podría sumar también, podríamos hablar de neoimperialismo, ya voy a hacer alguna referencia a eso, porque es un imperialismo que curiosamente no tiene digamos, no es como el imperio romano, o no es el imperialismo de los Estados Unidos. No hay un Estado atrás, no hay un imperio-Estado, sino que hay un supraestado imperio, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que empezar a hablar, yo creo, de neocolonialismo y también de neoimperialismo, y yo sumaría otra categoría, que es la de la biopolítica, es decir, la política sobre la vida, sobre los procesos biológicos, sobre los procesos de población, no tanto de individuos, sino de población. Esta es una categoría Foucaultiana que sería interesante apropiarla, porque digo, fue un filósofo progre, pero que es bueno, ¿no? Así como en las luchas se les roban al enemigo sus armas o su bandera, ¿no? Poder robarle las categorías a los progres en este caso. Yo te diría que, digamos, antes el informe Kissinger no se puede explicar si no entendemos que este neocolonialismo natal, vamos a llamarlo así, aparece ya a principios del siglo XX, y si no antes también, pero no me quiero ir muy atrás tampoco. Principios del siglo XX, la figura clave en este sentido es Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood en los Estados Unidos. Año, si mal no recuerdo, 1916, aparece la primera clínica de control natal con ese nombre. Muy poquitos años más tarde, eso se convierte, digamos, en la Liga de Control Natal. La Liga de Control Natal en el año 41 va a cambiar su nombre y se va a llamar PPFA, que es la Planned Parenthood Federation of America. No es la IPPF, de la cual siempre hablamos nosotros, sino que es la IPPF, digamos, versión americana, que es previa en el tiempo a la IPPF, de la cual solemos hablar siempre. La PPFA, digo, es la Liga de Control Natal, que ha cambiado su nombre. ¿Por qué ha cambiado su nombre? Bueno, estás en la Segunda Guerra Mundial, tenés al frente al nacionalsocialismo con un proyecto eugenésico de mejora racial, y nos damos con que Margaret Sanger concebía al aborto como un proyecto eugenésico de mejora racial y étnica. Vos fíjate qué interesante, hoy Black Lives Matter y todo el asunto racial en Estados Unidos, nadie dice, por ejemplo, que esas clínicas que el propio Black Lives Matter reivindica fueron concebidas y al día de hoy se utilizan sobre todo para impulsar abortos entre las comunidades negras e hispanoamericanas, que son los que más confluyen allí, digamos, porque obviamente hay toda una militancia para eso. En el año 1952, David Rockefeller III va a poner dinero para que la famosa PPFA sea la instancia a partir de la cual se cree la IPPF. ¿En dónde? En India, un país superpoblado, en principio, ¿no? Allí se bajan todos los lineamientos, allí aparece la famosa IPPF, o sea, la versión internacional de Planned Parenthood, ¿sí? En los 60 empiezan a aparecer muchas instituciones de este tipo.
el Fondo de Población de la ONU, el Consejo de Población, que está fundado a instancias de David Rockefeller III, muchas instituciones de este tipo, y el Banco Mundial dice que es una buena política económica controlar la natalidad en los países subdesarrollados. Esto genera un punto de inflexión. Año 1974, tenés entonces la primera conferencia de población en Bucarest, de la ONU, ¿sí? 1974. Esa conferencia fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque precisamente los países pobres del tercer mundo, como se les llamaba en ese entonces, se levantan y acusan imperialismo cultural. Acusan imperialismo. Argentina, por ejemplo, estuvo a la cabeza de eso, con países africanos, de Medio Oriente, latinoamericanos, etc. El informe Kissinger va a ser, yo creo, una respuesta a ese fracaso. Ese informe, no por nada, es del mismo año, 1974, y en ese informe ya se prevén una serie de cosas, digamos. Lo más importante para poder entender el informe Kissinger es que la cuestión de la natalidad es importante para la seguridad de los Estados Unidos. Esa es la tesis general. Las razones son fundamentalmente tres: recursos naturales, limitados por definición. Cuantas más personas hay allí donde más recursos hay, que suelen ser los países del tercer mundo, menos recursos naturales quedan para nosotros en el primer mundo. Segundo punto, la famosa polución o contaminación. Claro, estos países encima son pobres, generan mucha basura, mucha mugre, no tienen dinero para tener energías limpias, no son buenos ciudadanos ecologistas y veganos, con lo cual necesitamos, bueno, que por lo menos sean menos, ¿no? Por lo menos que esta gente sea menos. Y en tercer lugar, la migración. Claro, cuanto más sean en los países pobres, más pobres además son, según estas tesis del Banco Mundial, con lo cual esta gente va a empezar a querer subir del sur al norte, que son, por ejemplo, los grandes temas de este siglo, la migración. Con lo cual, ¿qué dice Kissinger? Hay que hacer algo. Estados Unidos tiene que encabezar un control natal en estos países, pero tiene que ser asistido por otras naciones ricas y por agencias de la ONU. Por agencias de la ONU. Y hay que evitar, dice Kissinger, la evidencia de coerción. No hay que evitar la coerción. Hay que evitar, y yo lo cito textualmente, esto es un documento público, se desclasificó en los 90. La gente lo puede ingresar desde las páginas oficiales de los Estados Unidos. O sea, esto no es invento. Hay que evitar la evidencia de coerción. Hay que coercionar a esta gente, pero vamos a intentar evitar de esto. Y hay que comprar, hay que poner dinero, hay que poner mucho dinero para comprar políticas públicas en estos países. Y hay que vender un nuevo lenguaje, dice Kissinger. El nuevo lenguaje es el lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos, que es el lenguaje que hoy justamente utilizamos. Así que ese es el contexto, digamos, del informe Kissinger, que después, si querés, comento luego, termina 20 años más tarde en el Cairo con la ONU, teniendo un éxito descomunal. Entonces, lo que está volviendo o recapitulando, en efecto, lo que estás describiendo es una estrategia para colonizar o recolonizar, no por una toma física del poder, como fue la primera colonización, sino porque finalmente colonizar es controlar. Lo puedes controlar de muchas formas. Hay formas de poder. En este caso es tomar poder sobre las políticas públicas y las decisiones culturales de naciones enteras. Me vino una palabra ahora, no sé qué opinen. Dices, hay que evitar la coerción. Eso se llama la seducción, entonces. Exacto. Hay que evitar la evidencia de coerción. Ahora, la seducción puede ser sumamente coercitiva. Si yo te seduzco a vos, por ejemplo, para que te vuelvas adicto a la cocaína, eso es coercitivo, evidentemente. Pero yo oculto, digamos. ¿Por qué? Porque estoy seduciendo. La seducción puede ser muy coercitiva. Entonces, lo que, digamos, implementa el informe Kissinger es esto. Vamos a dejar de hablar con pelo, digamos, vamos a tratar de maquillar el lenguaje, usar eufemismos. Por eso se convierte en una guerra cultural. Por eso ya ni siquiera se empieza a plantear en términos de ventajas económicas, sino se plantea en términos de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, emancipación de la mujer, posesión sobre el propio cuerpo. Todo este tipo de cosas aparecen, a mi juicio, muy bien delineadas en el informe Kissinger. Y perdón, el colonialismo, digo, no es simplemente la expoliación económica.
yo creo que lo más característico de lo colonial es la expoliación étnica, la expoliación cultural. Entonces, efectivamente, una palabra muy precisa, yo no lo había pensado antes, pero es esta que vos estás trayendo a este diálogo, que es neocolonialismo, porque el control natal es un control sobre las culturas, porque la sexualidad está atravesada por la cultura y la natalidad es un fenómeno biológico-cultural, que en la medida en que quiere ser controlado e intervenido culturalmente, va a tener una respuesta biológica, en menos o en más. Lo que esta gente quiere es que sea menos. ¿Para qué? Para sus intereses económicos, de seguridad, de contaminación, etc. Claro, de una matriz, ahora, es un neocolonialismo precisamente, y ahí viene todo el título, de matriz progresista, porque puede haber muchas formas de querer controlar, pero lo que específicamente guía, pauta, es aquello que sustituyó al colectivismo, a la internacional socialista, pues ahora es el progresismo. Y se quita la máscara cada vez más. Y bueno, no solo se quita la máscara, sino también se quita los guantes y golpea a puño descubierto, ¿no? Que es lo que le pasa, por ejemplo, le ha tocado sufrir a Lupe. Lupe, no, espero que físicamente no, pero a ti te ha tocado grandes momentos. No, espero que no. A ver, evitemos malos entendidos, esperemos que no. Pero a ti te han tocado grandes confrontaciones donde supuestamente el feminismo debería de estar de tu lado. Supuestamente tú eres la víctima, tú deberías de ser la vulnerada, pero ¿qué ha hecho o qué ves tú en esto que está sucediendo en México y en el mundo, que tiene que ver con los estándares internacionales del feminismo y del aborto muy específicamente? Como te comentaba fuera de cámaras, y para que lo escuchen los demás, ¿de dónde viene? Hay otra intuición también, lo de los estándares internacionales como un código, digamos un código dentro de esta guerra que describe Agustín, hay un código de batalla, del Rules of Engagement, ¿verdad? Que utilizan en el ejército, de las reglas de combate. Que los estándares internacionales. Sucedió hace algunas semanas aquí en México, un momento muy tenso e intenso, porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se iba a resolver un asunto que podría haber derivado en forzar la legalización, despenalización y legalización del aborto en el país. Lo llamaban el Roe versus Wade mexicano, ¿verdad? No sucedió. No sucedió, lo que dijo la Corte era por motivos técnicos. El punto es que no sucedió. Ahora bien, en esos mismos días, e ignorando totalmente eso, o sea, fuera totalmente de un contexto de democracia, el gobierno de México, en una de sus reuniones periódicas sobre la atención del COVID-19, hizo una reunión de primer nivel para homologar las leyes mexicanas según y esta es la palabra clave, estándares internacionales del aborto legal y seguro. O sea, nos estaban callando, lo estaban absorbiendo. Estándares internacionales de aborto seguro. Y antier, 28 de septiembre, vimos destruir ciudades, negocios, por pequeños piquetes, porque no son la mayoría, pero pequeños piquetes de violentas mujeres, algunas mujeres violentas, ¿sí? En nombre de los estándares internacionales del aborto seguro. Lupe, tú diles a nuestra audiencia, date cuenta, hermana, ¿verdad? Date cuenta, hermana. ¿Tú qué piensas respecto a estos estándares internacionales del aborto y lo que has visto en Argentina y tu experiencia? ¿Son argumentos, son realidades, son mitos? ¿Qué es lo que ves tú? Bueno, en sintonía con lo que marcaba Agustín ya hace un ratito, la realidad es que en pos de estos derechos sexuales y reproductivos se fueron colando en los derechos humanos este derecho al aborto. Porque, y acá me acuerdo de un profesor de derecho que a principio de año nos dijo, ustedes convénzanme, háganme creer realmente que si yo les tengo que traerles el café a media mañana es un derecho humano, y ya está, lo ganaron y no lo van a poder perder, ¿no? Esto es lo que se está tratando de hacer constantemente con el aborto. Y yo creo que los estándares parten digamos, por un lado, de la parte que sería la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, que se basan en cifras que sabemos que son fraudulentas, los mismos métodos que utilizan el método del Instituto Guttmacher para estimar abortos, después mienten con la cantidad de muertes, y lo vemos acá, lo vemos en África, lo vemos en México, lo vemos en, digamos, todos los países de Latinoamérica, todos los países donde se intenta legalizar el aborto, ¿no?
son el mismo tipo de estrategias, basadas en manipular la información existente acerca de la salud. Y en muchos casos también inventar, qué sé yo, en Argentina en el 2018 tuvimos 6 muertes inventadas por aborto clandestino en 2 meses previos al debate de la legalización. O sea, mientras estaba ocurriendo, desde que pasaba de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Con lo cual, evidentemente, no hay escrúpulos. Pero por otro lado, el otro punto fuerte que tienen para presionar con estos estándares internacionales es los organismos de derechos humanos. Y esto es terrible porque los organismos de derechos humanos se crearon conjuntamente con los derechos humanos para decir, pongamos el límite, que la humanidad de la persona no queda a merced de un tercero, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a estar obligados a respetar este derecho a la vida, a la dignidad, a la persona en su totalidad, ¿no? Sin subjetividades, sin que aparezca algún tercero a decir vos no sos persona y por lo tanto no mereces derechos, ni mereces el respeto. Pero ya hace algunos años, con esta excusa de los derechos sexuales y reproductivos, se fue colando el tema del aborto. Y si bien la mayoría de nuestros países se obligaron, digamos, resignaron una parte de su soberanía obligándose a respetar el derecho a la vida, hoy nos encontramos con que estos mismos organismos de derechos internacionales, como pueden ser la CIDH, por ejemplo, nos dicen que tenemos que legalizar el aborto porque tenemos que acabar con el aborto inseguro, por el lado de la Organización Mundial de la Salud, y por la CIDH, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, garantizar el derecho de las mujeres a decidir, garantizar el derecho a la libertad de la mujer. Impresionante. Me viene a la mente... Y bueno, pasando... perdón, te corté. ¿Se cortó un segundo? ¿Ibas a seguir? Es que No. Escuché una pausa. No, hacía un pequeño cierre, que es el hecho de que terminan obligándonos a nosotros, queriéndonos presionar, porque al final es eso, es presión internacional que después utilizan las organizaciones que militan el aborto en nuestros países, qué sé yo, acá, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, Fundación Huésped, Casa Fusa, todas estas que se basan en, digamos, levantan la bandera de los estándares internacionales, del avance, del respeto de los derechos humanos, para hacernos legalizar el aborto cuando, por lo menos, por ejemplo, hablando de un caso puntual en la Argentina por reservas constitucionales, ¿no? Tiene el valor de la Constitución, una ley de reserva, se obliga a respetar la vida del niño por nacer desde la concepción, con lo cual decís, ya quieren avanzar sobre nuestra soberanía, incluso, sobre todo, ¿no? En aquellas cosas que la Argentina se comprometió a absolutamente lo contrario, que era el respeto por la vida. Bueno, es que no es que se comprometa, es lo que identifica. Digo, todos nosotros sabemos que lo que nos identifica, lo que nos constituye como país o como nación es precisamente la Constitución. Vaya, es que por algo se llama Constitución, o sea, no le puedes ni cambiar el nombre, es Constitución. Sí. Entonces, ¿en qué momento, de veras, en qué momento dejamos de ser un país constituido para ser una sucursal de Planned Parenthood, donde los estándares internacionales de la proveedora de partes humanas para los laboratorios de California o de algún otro lado necesita tener piezas pues autóctonas de otros lados, será, o no sé. Finalmente, porque el aborto es, o sea, el gran lujo del aborto es lograr invisibilizar al hijo. Hay aborto porque al hijo lo invisibilizan. El aborto le quita la vida a un hijo, poniendo en riesgo a la mujer para sacarle su dinero o el dinero de los demás de los impuestos. Pero todo requiere que se haga invisible al hijo. Ahora, Lupe, quisiera preguntarte todavía algo más, y ahorita paso contigo, Pablo, pero hay algo que no puedo resistir preguntar, Lupe. Ahora, tú eres una mujer disidente respecto a esto, porque todo lo hacen en tu nombre, supuestamente. O sea, en realidad, todo esto lo hacen con un desinterés que, vamos, la Madre Teresa de Calcuta tendría que besarles los pies, porque lo están haciendo por ti. Lo están haciendo por ti, nada más que tú no te has dado cuenta. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer disidente respecto a estos estándares internacionales del feminismo radical en general y sobre el aborto en particular? Y la verdad es que como a toda mujer provida, o te diría antifeminista, porque ni siquiera es solamente relativo al aborto, ¿no? Le pasa también, qué sé yo, a los homosexuales que van contra el colectivo LGBT, te sentís claramente usado.
Pero creo que también es como nuestro rol tipo, exponer el hecho de que no somos lo que se está diciendo que somos, no reclamamos lo que se dice que se está reclamando. Muchas veces ese exponerse, hay mucha gente a la cual le tiene miedo porque viene con la parte mala la exposición, ¿no? Con la agresión, con la violencia, con el tener que bancarse un montón de cosas que a veces estar como callado y a la sombra te cuida, te resguarda un poco. Pero la realidad es que si uno no sale o sea, te obliga a salir o a aguantártela. Porque, de hecho, me acuerdo, el otro día estaba hablando con gente mediante historias, ¿no? Contestando historias de Instagram. Y alguien me había hecho una pregunta, una chica, y me decía, bueno, danos un consejo para aquellas que pensamos como vos, pero no nos animamos a salir a hablar por miedo a la agresión. Y en ese momento me salió del corazón decir, bueno, en realidad ya te están agrediendo. Cuando ellas salen a decir que vos pensás determinada cosa, te están agrediendo. Cuando se ponen en una mesa de amigas, que seguramente le pasó a todo el mundo, a hablar a favor de la legalización del aborto o directamente a hablar mal de los pro vida, como si vos no estuvieras ahí o no fueras pro vida, porque no lo saben o porque no les importa, también te están agrediendo. O sea, entonces creo que por un lado busca amedrentar, ¿no? Te callás, porque si no, si vas a demostrar que sos distinto, vas a sufrir las consecuencias. Y por otro lado, también creo que nos invita un poco a ser un poquito más valientes, que la incomodidad nos haga movernos, porque también todo esto pudo avanzar porque nos quedamos creo que o muy callados o descuidamos determinados espacios, porque la realidad es que a ver, esto parte con mucho poder y muchos recursos, pero gente con valores y con convicciones hay en todos los países y hay un montón de gente con valores y con convicciones. El problema es que, qué sé yo, fueron abandonando los lugares del Estado, fueron abandonando la participación política en general. Entonces, cuando vienen este tipo de temas, están vacíos, ni siquiera están vacíos, están ocupados totalmente por gente que cumple con esos, cumple digamos, comulga con esos estándares internacionales, ya sea por convicción, por idiotez o por, no sé, por dinero. Conveniencia. Sí, sí, sí. Pero Es la realidad es que colaboracionismo, ¿eh? Es una forma de colaboracionismo, hablando de un neocolonialismo. entonces yo creo que en cierto punto la incomodidad es una buena oportunidad para moverse. Me encantaría que no nos costara tanto, en el sentido de, tuvimos que llegar al punto de que se planteara la legalización del aborto para movernos mucho. Yo, de hecho, antes de eso no me metía en política. Tenía mis ideas, pero no me metía en lo absoluto. No opinaba, tipo, me daba igual. En el fondo pensaba, bueno, qué sé yo, arreglate vos. Se cortó un poco. Nos hizo ser conscientes de que detrás de esas ideas, detrás de esas falsas representaciones, hay un plan a futuro que no es el futuro que queremos vivir y que es tremendamente injusto. Totalmente de acuerdo. Es impresionante, Lupe, impresionante cómo lo que vives, esa frustración que muestras tú y también esa valentía de decir no están hablando por mí, es lo mismo que he escuchado, en concreto pienso en dos argentinas, una adolescente que me escribió, ella, sin dar grandes, no puedo dar detalles específicos, ella había sufrido una violación, buscó a las feministas para que le ayudaran a encontrar justicia para el violador y no, las feministas no estuvieron para ella para eso. La querían usar para la violencia, pero no la querían usar para la justicia sobre el violador. Y hay una TikToker muy grande que se llama Android18, es una buena amiga, la estimo muchísimo, que ella tiene más de 300,000 seguidores en TikTok, que ella también dice, a mí las feministas no me representan, no tienen nada que ver conmigo, porque cuando yo necesitaba a alguien, ellas no estuvieron para mí. Lo que estás diciendo eso. Aquí en México acaba de haber una campaña muy grande que se llamó No hablen por todas, lanzada por el colectivo Libres y Soberanas para decir, en su día del aborto, dejémoslo claro, no hablan por todas, no están hablando por todas. Y hay otra organización también femenina, no feminista, que se llama Un Día por Todas, que responde al Día de la Mujer. Frente a ese Un Día Sin Nosotras, ellas responden con Un Día por Todas. Cada vez más mujeres alzan la voz. Felicidades. Totalmente.
Acoto Pablo. una cosita. Sí, ¿Puedo? claro. Por Chiquita. favor. Que en realidad son una serie de Ah. casos que se me vinieron a la cabeza cuando lo decías. Por ejemplo, acá en Argentina, en el 2019, tuvimos el caso de Esperanza y de Faustina. La última, Faustina, fue en realidad las dos, ¿no? Pero Faustina fue la que justo coincide en las fechas. Son dos bebés que fueron obligadas a nacer antes de tiempo, embarazos producto de violaciones. Las feministas militaron el aborto de embarazos de 25 semanas. Como no pudieron, indujeron cesáreas tempranas y para ellas había que abandonar esos bebés a un costado para que se murieran. Las dos, graciosamente, digamos, tragicómicamente, eran mujeres. Faustina vivió una semana y murió el 8 de marzo. Y para mí fue re chocante porque me estaba enterando de que esa bebé se estaba muriendo en el momento en el que las estaba viendo en directo, porque estaba justo en un balcón viendo la Plaza del Congreso llena de glitter verde reclamando por sus derechos. Y yo decía, hay una mujer, hay una pequeña mujercita, la cual se cagaron completamente. Y después tenemos otra serie de casos, no sé, casos de violaciones en esta cuarentena, en este año, ¿no? En Argentina tuvimos un caso de una chica, de una niña de creo que eso era 12 años, embarazada en Santiago del Estero, producto de violación. Las feministas salieron a militar el aborto, los medios de comunicación salieron a militar el aborto para esa niña, por ese caso de injusticia que es real, que es duro, pero la niña no había pedido el aborto y la madre y la niña habían dicho que querían asumir la crianza de ese bebé. Entonces es cuando queda la utilización completamente al descubierto. O sea, no les ¿Cómo invisibilizan? importa el nivel de vulnerabilidad de esa mujer, totalmente. Y ahora, bueno, lo dejo hablar a Pablo, pobre. No, qué brutal, qué brutal, ¿eh? Que de veras es que hierve la sangre, pero lo que estás describiendo lo podríamos escribir aquí en México hace unos meses en el estado de Guanajuato, no se legal, o sea, es que aquí el punto no es que no se legalice el aborto, se mantiene la protección jurídica de la vida, eso es lo que sucede. El problema no es el aborto, el problema es que no se puede discriminar una vida humana antes o después de nacer. Entonces, se mantuvo la protección jurídica de la vida y ¿sabes qué pasó al día siguiente? Al día siguiente, bueno, en la madrugada de ese día que se mantuvo la protección, aparecieron 5 bebés abortados en una bolsa de basura. Venganza, fue una venganza, fue cruel a más no poder. Fue una venganza porque se haya mantenido la protección de los bebés ante la ley. Estándares internacionales de la muerte, eso es lo que vemos. Pablo, quisiera tomar pie de algo que mencionaba Lupe también para ahora abrir un espacio muy, muy importante también en esta conversación dentro del neocolonialismo progresista. Ya vimos que es algo que no se inventó ayer en la mañana, es una estrategia muy planteada, pública y que tiene evidencia, como Agustín lo menciona. Es una estrategia que va en contra de la mujer, pero usa a la mujer como carne de cañón y si no se resigna la usa. Lupe mencionaba algo que escuchamos ahora, qué curiosidad, en todos nuestros países, el derecho al aborto, ¿no? Y dices, ¿y cómo puede ser eso? Y decía ella que un profesor le decía, si ustedes me convencen de que es un derecho que yo les traiga café, se lo voy a tener que traer. Y el otro día yo estaba pensando, y con esto hablo Pablo, pues realmente, ¿cómo se puede hacer? Yo podría lograr que la Tierra fuera plana. Y después me di cuenta, yo podría lograr que la Tierra fuera plana. ¿Cómo? Cambio la definición de plano. Si yo cambio la definición de plano, yo puedo hacer que la Tierra sea plana. Si yo cambio la definición de humano, yo puedo hacer que cualquier cosa sea derecho humano. Porque si la desconecto de la realidad, pues cualquier cosa va a ser un derecho humano, va a ser lo que yo quiera, ¿no? Va a ser lo que yo quiera. Pablo, en este contexto de un neocolonialismo progresista, tu voz ha sido particularmente relevante en temas del género y la versión ideologizada de la teoría de género y de este nuevo feminismo que encontramos, o nueva teoría de género, sobre todo en temas de sexualidad. ¿Es casualidad o es neocolonialismo también? ¿Tú qué ves? Bueno, a ver, se dijeron cosas en relación a tu pregunta. Tanto Agustín como Lupe dijeron cosas que me parecieron muy interesantes, que las fui anotando aquí y que me gustaría retomarla en orden a la respuesta a esa pregunta también sobre el neocolonialismo acerca de prácticas sexuales y demás. Agustín mencionaba la noción de Foucault de biopolítica, una noción que obviamente, concuerdo con Agustín, la tenemos que apropiar, por así decirlo. Lo que quiero remarcar es lo siguiente.
la noción histórica que tiene Foucault acerca de relaciones de poder y de opresión, en mi opinión, es totalmente falsa. Él lo explica como una biopolítica, una especie de biopolítica, el control del Estado sobre las vidas. Es falsa su interpretación histórica, pero sin embargo la noción puede ser totalmente verdadera. Y yo creo que la interpretación que Agustín hizo en ese artículo que después apareció en Pandemonium es una interpretación acertadísima, incluso más acertada de lo que en su vida tal vez pensó Foucault en sus escritos acerca de la nación. Porque lo que hizo Foucault es simplemente inventar supuestas relaciones de poder para después de construir ese orden social. Y Agustín simplemente lo que hace, lo que decías tú recién, basado en una situación real de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, aplicamos una noción que sea una categoría que lo explique de mejor manera. Entonces, el uso de las categorías, que es tan importante también entenderlo, y cuando haya que apropiarse, hay que hacerlo porque la verdad hay que aceptarla sea de quien venga, como se dice. Con respecto al informe Kissinger, y ahí voy a retomar el tema que tú me preguntabas de los derechos que venía mencionando Agustín. Agustín hablaba de las causas, de por qué había que implementar este plan de control poblacional. El informe Kissinger también tiene 3, por así decir, objetivos estratégicos que es importante hablar, y esto lo digo para complementar lo que decía Agustín al principio. En primer lugar, una de las cosas que se le ordena a la diplomacia de los Estados Unidos en ese momento es presentar las políticas de control de la población como un derecho humano. De hecho, es ahí cuando se comienza a tergiversar totalmente la noción de derechos humanos, especialmente lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 48, y comienza a incluirse todo lo que es la agenda progresista como una cuestión de derechos humanos. No hay más que ver en México, por ejemplo, en Argentina, en Centroamérica, en Colombia, en un caso también ejemplar. Todos los grupos de derechos humanos son grupos totalmente relacionados con el terrorismo, con el comunismo. En Colombia es paradigmático porque es la misma FARC la que está luchando y representando, y se han erigido ellos mismos en representantes de los derechos humanos. Es como pedirle al Che Guevara, pedirle a Fidel Castro que sea el paladín de los derechos humanos en el mundo, pedirle a Mao Zedong, a Lenin y a Stalin. Es tremendo realmente. Entonces hay una especie de paradoja aquí al respecto. Usar de los derechos humanos es una táctica también del progresismo, porque al erigir esa agenda como una agenda de derechos humanos, como presentaba Lupe recién con respecto al aborto, entonces todo aquel que se oponga a esta agenda queda automáticamente señalado como un antiderechos. Y hoy en día no hay nada peor en este mundo posmoderno que ser o estar en contra de los derechos. Es el crimen absoluto, estar en contra de derechos humanos. Aquí en Canadá, por ejemplo, en el año 82 se abolió directamente la Constitución y se la reemplazó por una Carta de Derechos Humanos. Entonces, en Canadá, el peor crimen que una persona pueda cometer es ser antiderechos. Y ahí incluimos el aborto, estar en contra de la ideología de género, estar en contra de toda esta agenda progresista. En primer lugar. Segundo lugar, con lo que decía Agustín con respecto, y mencionabas tú, Marcial, acerca de lo que es este tipo de neocolonización. Y bien notaba Agustín que más que económico es una cuestión cultural, porque obviamente que los patrones culturales son los que tal vez más tardan en cambiar, pero una vez que se cambian son los que van a permanecer, porque es el sustrato, es el fundamento. Siempre se dice que las cuestiones económicas son las que cambian más rápido. Podemos ver ejemplo de Argentina, el caso del 2001, lo que está pasando ahora con la devaluación del dólar. Los cambios económicos son golpes que se dan de la noche a la mañana. Los cambios políticos son un poco más lentos que los cambios económicos, pero siempre terminan cambiando, y en una cuestión a veces de un año, de 2 años, se pueden dar cambios políticos importantísimos. Pero los cambios culturales tardan mucho tiempo, pero una vez que se logra un cambio cultural es muy difícil de erradicarlo. Por eso el informe Kissinger apunta principalmente a eso. Obviamente que se aprovechan de los recursos y demás, pero cambiar los patrones culturales de los pueblos para así, entonces, especialmente esos patrones culturales que hagan inviable, en ese caso,
la agenda de control poblacional, el aborto, pero hoy en día estamos viendo más elementos de eso, como es la educación sexual, como es el tema de la agenda progresista, de los supuestos derechos sexuales, las diversidades sexuales y demás. Y en tercer lugar, un elemento que a mí me parece interesantísimo, tú hablabas de la seducción. La seducción. Uno de los terceros objetivos, el tercer objetivo, perdón, del informe Kissinger, ahí dice explícitamente usar a los mismos políticos de esos países y que sean ellos, un Alberto Fernández, el kirchnerismo, en el caso de Argentina tenemos, por ejemplo, distintas fundaciones, Madres de Plaza de Mayo, tenemos a Berbisky, que sean ellos mismos los argentinos, en el caso de México que sean los mexicanos, en Colombia que sean los colombianos, en Chile que sean los chilenos, quienes introduzcan esta agenda de tal manera que no se note esa especie de imperialismo, ¿no es cierto?, extranjero y demás. Y que bajo la aparente buena intención los traigamos. De hecho, eso es un hecho constatado históricamente, como nuestras clases políticas fueron a estudiar a los Estados Unidos, Inglaterra, vinieron a Canadá, aquí fueron adoctrinados con todos estos elementos. De hecho, no tengo aquí para mostrarlo en pantalla, me encantaría, pero hace poco estuve leyendo un libro relacionado a este tema y de hecho en los Estados Unidos, en varias universidades, una de ellas fue la de Chicago, la de Columbia, crearon programas especiales para todos estos latinoamericanos que venían a estudiar y eran solamente ellos los estudiantes. No había ningún estudiante de los Estados Unidos, ni uno. ¿Sí? Es increíble. Fueron programas diseñados entonces con este fin. Entonces, eso quería decir con respecto a lo de informe Kissinger. Con respecto a cómo se da esto a nivel nacional e internacional, en lo que serían las relaciones políticas, hay que entender que hay una categoría que a mí me parece muy interesante dentro de las relaciones internacionales y en la geopolítica, es que al momento de implementar esta agenda progresista tenemos dos tipos de agentes. Tenemos agentes directos, que son la Corte Suprema de un país y todo el aparato de justicia, el brazo legislativo, nuestro Senado, nuestros diputados, y luego la clase ejecutiva, el ejecutivo de una nación. Esos son los actores directos que son en definitiva los últimos, los que van a tener la última palabra al momento de aprobar el aborto, de introducir la ideología de género, la educación sexual integral y demás. Actores directos. Pero hay otros actores indirectos que son mucho, pero mucho más importantes que los actores directos, que son los que en verdad están tratando de imponer su voluntad en nuestras naciones. De ahí entra el ejemplo de lo que mencionaba Agustín de la ONU, por ejemplo, las organizaciones, las dependencias de la ONU, las grandes fundaciones, la fundación, la Open Society, tenemos la Ford Foundation, tenemos el ejemplo de la Fundación Rockefeller, que mencionaba Agustín, el caso de la Fundación Gates. Todas estas fundaciones, la Planned Parenthood International Foundation, son en definitiva las que imponen su voluntad y su agenda y que dentro de lo que sería el análisis geopolítico, relaciones internacionales, de toda esta agenda progresista, son los agentes indirectos que son los más importantes al respecto. Lo otro que iba a mencionar era acerca de Lupe, por ejemplo, como disidente, que le preguntabas. Una cuestión que yo alcancé a darme cuenta en los últimos años aquí en Canadá es que estos colectivos feministas, colectivos LGBT y demás, en realidad son colectivos fantasmas. ¿Fantasmas en qué sentido? En que hay personas que se erigen a sí mismos en los representantes de una supuesta comunidad, sin que nadie los haya votado, comunidades en las cuales no hay ningún tipo de membresía, ni de cuota, ni de registro. Por eso son comunidades fantasmas. Y pretenden entonces dar una imagen, porque claro, quedan encerrados en esa narrativa marxista, colectivista, que deben ser una minoría, deben tener una cierta entidad para poder entonces erigirse como la clase victimizada y oprimida y demás. Pero no existe esa clase, es una mentira. Es una mentira. Entonces, por eso cuando salta una Lupe, las desencaja a estas mujeres, a estas ideólogas, porque supuestamente yo represento a todas. Y salta una mujer y dice, pero a mí no me representas. En realidad no representa absolutamente a nadie más que a su propia persona. ¿Sí? Y eso es interesante porque es interesante notarlo también al respecto. Así que yo creo que esto tiene que ser una oportunidad para los padres,
tiene que ser una oportunidad para cada uno de nosotros, como lo que decía Lupe acerca del aborto, que nos hizo despertar a muchos. El tema de la educación sexual, el tema de la ideología de género. Que sea una ocasión para que los padres se den cuenta de que el neocolonialismo ideológico es algo real. Es algo real. Y los padres deben percatarse de que ellos tienen la obligación y por lo tanto el derecho primario de educar a sus hijos. Deben comprometerse más en la educación de sus hijos, en la formación, deben meterse realmente. Hace poquito yo publiqué en Instagram las tapas de varios libros de biología de México, distribuidos por la Secretaría de Educación Pública. Y resulta que dentro de esos libros son totalmente ideológicos. Tuve una conversación que la transmitimos en vivo con la diputada Elsa Méndez de Querétaro. Tremendo el contenido. Había una madre besando a la mamá, despidiéndola a la noche, y abajo decía, están teniendo relaciones sexuales. Es un contenido para chicos de 12 años en clases de biología, que de biología no tiene absolutamente nada. Y a partir de que yo puse las tapas en Instagram y después con la diputada hicimos ese vivo, resulta que muchos papás fueron a abrir los libros a sus hijos y encontraron un montón de barbaridades que nunca se imaginaban. Entonces, yo creo que es momento de que los padres se involucren real y efectivamente en la educación de sus hijos, porque si no, se los van a colonizar y después, cuando se den cuenta de que a su hija la hicieron feminista, que a su hijo varón se lo deconstruyeron, se van a lamentar realmente, ¿no? Y ahí van a entender eso del derecho de los padres, el derecho primario de educar a los propios hijos. Que el Estado eso no se los quite. Así es. De construirlo como si fuéramos de estos, los juguetes Lego, ¿verdad? Que bueno, para allá vamos, porque realmente ya te dicen que eres lo que sientes si te desarmas o te armas con silicona o sin silicona, o bueno, no vamos a describir, ¿verdad? Pero hay de todo. Acerca de eso que mencionas, Pablo, quisiera describir un poco más a detalle, también por los que me están escuchando, exactamente lo que pasó en México, dar algunos detalles que no sé si también te sirvan, o sea, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo sucedió esto de los libros de texto hipersexualizados o ideologizados con la ideología de género en México? No pasó hace un día, no lo hicieron escondidas, eso tiene 2 años. En México, los libros de texto gratuitos se hacen de la siguiente forma. La Secretaría de Educación Pública emite unas pautas generales del programa educativo y se lo manda a las editoriales. Entonces, las editoriales, que son empresas, son entidades privadas, contratan o subcontratan autores para que les preparen los libros para concursar y ganar el fondo público para la distribución de sus libros. De momento, y quiero enfatizar mucho el de momento, porque esto es lo que puede evolucionar para mal, pero todavía de momento, cada secundaria, porque esto sucede, específicamente esos libros son los de primero de secundaria, es decir, 12 años de edad, 7º grado, cuando es corrido, primero de secundaria es 7º grado en otros lados, es de 12 a 15 años. Esos libros los elige cada profesor. A él le pasan una batería de libros aprobados por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública, y dice, yo quiero esto, aquello. Entonces, hay libros aberrantes, como el que mostraste, y hay libros simplemente muy malos. Pero no puede haber libros buenos. Ese es el punto. ¿Por qué no puede? Porque el gobierno emitió unas pautas. Y finalmente, para que la Secretaría de Educación Pública te permita concursar para que te compre con dinero de tus impuestos esos libros, tienes que haber cumplido ciertas pautas. Y las pautas tienen la ideología de género. De modo que si nos peleamos con el libro, nos estamos peleando, claro que hay que hacerlo, pero quiero decir, no es la cabeza de la hidra, hay que ir al cuerpo del dragón. Y el cuerpo del dragón son las pautas que emite la Secretaría de Educación para hacer estos libros. ¿Y qué está pasando en México? En México, cuando se ha intentado reconocer, hablando de derechos, reconocer el derecho de educar en libertad, porque así es eso. No se trata de que le quites a alguien una educación, se trata de que conserves tu derecho de educar en libertad sin imposiciones del gobierno. El gobierno lo frenó en seco y lo hizo de una manera muy amenazadora. En concreto, a los estados de Nuevo León, de Aguascalientes y de Querétaro, además de a todos los demás estados, pero específicamente esos 3, la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México emitió unos comunicados amenazando claramente a los legisladores si permitían
que se reconociera expresamente el derecho de los padres a limitar o a delimitar algunos contenidos relacionados con la educación sexual. ¿Por qué? Porque pueden estar, muchas cosas pueden ser negociables, pero hay algunos puntos de la colonia, de este neocolonialismo, que no son negociables. Y uno de los puntos que no es negociable, además del aborto, uno de los puntos que no es negociable es la mente de los niños y de los adolescentes. Lo necesitan. Necesitan tomar control de la mente de los niños y de los adolescentes. Lo que pues muchos estamos intentando decir, ustedes, o sea, digo, muchos, es que, a ver, porque decían, es que eso está mal porque le van a quitar la educación sexual a los niños. Digo, no hay forma de que se le quite la educación sexual a los niños porque ahorita la educación sexual en México y en muchas partes del mundo la da la pornografía. Entonces vamos a dejar de engañarnos. El problema es que no hay educación sexual. Hay información o estímulos hipererotizantes por medio de las redes, ¿sí? Entonces lo que se necesita sí es tener educación sexual. El punto es que no es tu adoctrinamiento ideológico, sino lo que se necesita es que los padres de familia tengan, las familias, o sea, el padre y los hijos tengan libertad para tomar su decisión en la educación sexual sin imposiciones del gobierno. Lo que se está reclamando es la libertad para educar sin imposiciones del gobierno. Quisiera plantearles a los tres, en relación con esto, algo más. Yo veo algo en común también. Bueno, quiero ver si ustedes concuerdan en esta impresión que me llevo yo, esta nueva hipótesis. Mencionabas, Pablo, cómo se van desde el Poder Judicial, aunque también el Legislativo y el Ejecutivo. Pero Roe versus Wade no fue una votación, no fue un acto de democracia, fue un acto de una tiranía o una dictadura judicial. Y llevan 50 años en Estados Unidos y ahorita tiemblan los progresistas si se les cae por el mismo mecanismo por el que lo impusieron. Ahora, ¿qué tiene de interesante el Poder Judicial? Que está muy lejos de la gente. De hecho, está diseñado para que esté lejos de los ciudadanos, para ser impermeable a los procesos de toma de decisiones de los ciudadanos. Así está diseñado. Mi intuición es esta, díganme qué opinan ustedes. Cuando el progresismo no logra, por seducción, por conveniencia, no tiene suficientes agentes, los agentes que han descrito, cuando no tiene suficientes personas para lograr imponerlo seduciendo, entonces lo imponen por una dictadura judicial. Llámese organismos internacionales de la ONU que crean estándares, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Supremas Cortes de Justicia, Corte de Justicia, las Cortes Constitucionales son las que están tratando ahorita estos temas. No hay democracia ahí. Y los ciudadanos podríamos arreglar todos los problemas de las mujeres abandonadas. Es más, si Planned Parenthood diera un poquito de los 110 millones de dólares que tiene de utilidades al año, se acaba el aborto por pobreza. Saca de pobres a todas esas mujeres que usan para abortar. Ustedes, no sé qué piensan de esto, que parte del progresismo es que toda su agenda tiene que estar lejos de la gente, nos arrebata nuestras libertades. ¿Qué opinan ustedes? A lo mejor es descabellado, no sé qué piensan ustedes, Agustín. Sí, mirá, justamente se ha vivido en Ecuador recientemente y también se ha vivido así en Costa Rica en los últimos días. Obviamente aprovechan también los contextos actuales, que la gente está atemorizada, está encerrada, no se pueden hacer manifestaciones, entonces es un clima ideal para poder llevar adelante, digamos, operaciones antidemocráticas desde el propio Estado, ¿no? Entonces, esto se ha visto que cuando no tienen la cantidad de representantes del pueblo en un congreso para que pueda salir en forma de ley un punto de esta agenda, lo que hacen es recurrir al Poder Judicial, que como vos bien lo has dicho, digamos, el Poder Judicial no es un poder democrático, es un poder aristocrático, no es democrático. Por eso es que, digamos, en una república hay gobiernos mixtos. Lo nuestro, cuando te dicen, es una democracia, bueno, a ver, más o menos, según a qué poder te estés refiriendo. Digo, si te referís al poder ejecutivo en Argentina o en México, se parece más a una monarquía, por ejemplo, ¿no?
Si te referís al poder legislativo, bueno, tiene un componente más democrático, hay un voto directo, en el caso por lo menos de los países hispanoamericanos, etcétera, sobre los representantes del pueblo. Pero ya cuando te vas a los jueces, vamos a ser francos, el 99,9% de los ciudadanos no tienen la más remota idea quién es juez en su país, cómo se compone su Corte Suprema de Justicia, no tienen la más mínima idea de cómo son los procedimientos para escoger jueces, y a veces ni los abogados lo saben. Ni los abogados a veces conocen los procedimientos, digamos, que constituyen a los poderes judiciales y habilitan reformas, interpretaciones, etc. Y esto es lo que ha pasado en Argentina. Es decir, a ver, y acá es donde la dimensión política, que obviamente yo como politólogo siempre traigo la dimensión política, obviamente, digo, cada uno con lo suyo, ¿no? Ahí es cuando yo digo como politólogo, bueno, al final la cuestión de la ley, en definitiva, digamos, en términos de realismo político, es una cuestión política. Porque en Argentina no salió la ley del aborto, pero en términos reales hoy el aborto es legal en Argentina. Porque como no le salió la ley del aborto, acudieron a una reinterpretación del Código Penal argentino, a ver si Lupe me corrige, año 1924, Lupe. 21, pero sí. Casi. 21, ok, le erré por 3, se nota que no soy abogado, pero bueno, 1921, toda una reinterpretación de que si había una coma de más, si había una coma de menos, que entonces, y todo mágicamente ahora aparece volcado, como no, la ley del aborto no salió, pero sí, el aborto era legal desde 1921. ¿Te das cuenta? O sea, y en la práctica vos tenés en el marco de una pandemia al gobierno, digamos, de la provincia de Buenos Aires comprando misoprostol y al Estado Nacional impulsando políticas abortistas, cuando se supone que esto es contrario a derecho. Se supone que, no, bueno, pero tenemos esa interpretación de un par de sujetos que nadie conoce, que nadie tiene la más remota idea ni siquiera de cómo se llaman, porque esto hay que ser franco, a ver, la gente no tiene idea. No sabe porque no nos han educado como ciudadanos a propósito, porque si nos educaran como ciudadanos, la tendrían más complicada. O, por ejemplo, vamos a ver el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando uno ve la opinión consultiva que le hacen a Costa Rica, si mal no recuerdo, año 2018, principio del 2018, si mal no recuerdo, se ampara en reinterpretaciones de los tratados de los derechos humanos, de reinterpretaciones que vayan con el espíritu de los tiempos. O sea, estas, digo, abstracciones totalmente subjetivas, ¿cuál es el espíritu de los tiempos? ¿Cuál es la línea progresiva de los derechos? Porque también dice, fundados en interpretación progresiva de los derechos. Yo diría, fundado en una ideología progresista que te hace ver los derechos en clave de una ideología específica, punto final, no me vendas humo. Entonces, con toda esa reinterpretación de cosas que eran muy claras, por otra parte, le dan toda una vuelta de tuerca y dice, ¡pac! No, ¿sabes qué? No nos dimos cuenta, pero el matrimonio homosexual, la adopción homosexual y las leyes de identidad de género son derechos humanos que esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos exige a través de esta opinión consultiva para todos los estados de OEA. OEA, si mal no recuerdo, tiene alrededor de 30 estados miembros, alrededor. Ahora, ¿cuántos jueces? ¿Cuántos fueron los jueces? Fueron 7. O sea, hay 7 sujetos que dicen que tiene que legislar en materia de género y en materia de sexualidad y en materia de institución familiar alrededor de 30 países en América. Esto es una locura. Esto es una locura total. Y ahora, cuando uno va a ver quién financia la bendita Corte Interamericana, se va a dar que, por empezar, los países que no son americanos, o sea, que no son de OEA, financian más que los países que son miembros de la Corte. Y además vas a ver que las fundaciones y las ONG internacionales, entre las cuales está Arcus Foundation, la que más pone por otra parte en el lobby LGBT, te vas a encontrar con Fondo de Población de la ONU, UNICEF, UNESCO, la ONU misma, te vas a encontrar con Freedom House, con Google, te vas a encontrar con universidades de los Estados Unidos, de lo que Pablo hablaba hace un rato, y claro, obviamente, si uno sigue la ruta del dinero, te vas a dar cuenta por qué esa corte está siendo contraria al espíritu democrático de nuestras naciones. Entonces, digamos, eso como para dar una idea de cómo se van saltando todos los mecanismos mayoritarios, porque, a ver, vamos a ser francos, si acá llaman a un referéndum, ellos lo pierden.
en todos nuestros países perderían un referéndum. Por eso no lo llaman, no son tontos. Saben que, por ejemplo, en Argentina, que es el país más feminista de toda Hispanoamérica, 7 de cada 10 mujeres no se asume como feminista. Esto fue una encuesta muy reciente y que a mí me impactó. Digo, pero ¿cómo puede ser? Uno prende la televisión y te da la sensación de que el 100% de las mujeres son feministas. Y ahí entra lo que Lupe y Pablo han dicho recién. Claro, Lupe, ¿por qué molesta tanto? Porque corta la espiral de la falsa representación, ¿no? Dice, no, vos no me estás representando, yo también soy mujer, ¿no? Entonces, digamos, acá hay un tema de minorías que tienen un poder desmedido respecto de las mayorías, y mayorías silenciosas, embrutecidas en gran medida, adrede por la clase política, embrutecidas, que, bueno, están al borde de perderlo todo, incluyendo sus hijos, y todavía se la pasan mirando Netflix. Esa es la realidad que yo veo hoy. Yo quiero aclarar una última cosa antes de ceder la palabra, porque hemos hablado del informe Kissinger mucho, y no nos hemos dado cuenta, creo, porque a veces esto pasa cuando hablamos entre personas que estamos todo el día con estos temas, que quizás las personas del otro lado se imaginan, no sé, un libro que salió en el año 74. El informe, bueno, una ONG escribió un informe. No, el informe Kissinger es un documento del Estado norteamericano, producido por Henry Kissinger el 10 de diciembre de 1974, para el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es adoptado ese informe como política estatal de los Estados Unidos en 1975 por el presidente Gerald Ford. Este informe fue redactado para Nixon, pero al año siguiente ya estaba Ford y lo adopta como política oficial de los Estados Unidos. Entonces, no es que estamos hablando de un libro que salió en la época, no. Estamos hablando de un informe que fue una matriz para las políticas públicas estadounidenses. Es decir, como un plan de conquista, un plan de colonia que asumió en cierto momento un gobierno, podría haber sido otro. Cierto gobierno dijo, yo quiero que hagan, que piensen, hablen y actúen de cierta forma. No lo logré porque lo vieron como un imperialismo. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Una colonización cultural de matriz progresista. Que luego, perdón, sí. Que luego, si hay algunos minutos más, porque no quiero que se haga tan larga mi intervención ahora, si hay algunos minutos más, tendríamos que dar un salto al 94, porque ahí hay Al Cairo. Ahí es donde explota todo, digamos, ¿no? Sí, pero sí, eso, si querés, dentro de un rato para no estar tanto tiempo hablando ahora. No, perfecto. Lupe. Sí, yo quería agregar, claramente coincido con lo que dice Agustín, pero creo, incluso con la pregunta que habías hecho inicialmente, que este poder desmedido del Poder Judicial, que ojo, también hay que hacer una salvedad. Cuando una corte falla algo, no quiere decir que toda la corte por unanimidad piense eso, quiere decir que solamente consiguió la mayoría de los votos, es decir, dentro de esa corte incluso puede haber jueces, la mayoría, que haya una gran mayoría de jueces que estén en contra de eso, pero por diversas razones, y que no se hayan unido en fallar por lo mismo. Pero el Poder Judicial desmedido tiene, digamos, se puede dar gracias a que funcionan muy mal los otros poderes en conjunto. Es decir, es como la condición exclusiva, ¿no? El Poder Judicial tendría que declarar inconstitucional una ley que sacó el Poder Legislativo, y en nuestro caso, si el Poder Legislativo, por ejemplo, nosotros sabemos que si llegara a salir, por ejemplo, la ley del aborto, probablemente el Poder Judicial la declararía como constitucional. Y si no llega a salir por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo va a impulsar o decretos, va a sacar decretos para hacer lo que no puede hacer con el Legislativo, o por otro lado, va a sacar resoluciones ministeriales que a fin de cuentas terminan teniendo la misma validez, como los protocolos de aborto no punible, ¿no? Que terminan teniendo la misma validez que una ley. Y creo que ahí incluso hay un paso previo, incluso en el poder que debiera ser el más democrático, ¿no? Los poderes, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo. Vos los estás eligiendo. Al Ejecutivo elegís el proyecto que querés, y en el Legislativo elegís a los legisladores que querés. Tenemos mecanismos como las listas sábanas, donde entra cualquiera, y también creo que por una irresponsabilidad producto de este embrutecimiento de la población, ¿no? De no tener prioridades claras al votar, decir, abortistas no voto, porque después eso me va a jugar en contra en un posible debate en el Congreso. La realidad es que el sistema ya es complejo.
Cuando vos votás lista sábana, tal vez el que estás votando, el primero te encanta y el segundo es un fiasco tremendo. Es decir, está todo armado para que funcione mal. No hay tampoco, qué sé yo, mandato revocatorio para cuando un político no cumple con sus promesas, sacarlo. Se termina creando una situación en la cual de democrático nuestros gobiernos no tienen absolutamente nada. El pueblo no decide. En el momento en el que uno toma el poder, se vuelve amo y señor. Y si quiere, puede implementar el aborto o implementar una cuasi dictadura con una cuarentena. Y no hay forma de sacarlo porque el Poder Judicial no activa, porque el Poder Legislativo no activa. O sea, se creó como una especie de impunidad en la cual funcionan, así como el periodismo muchas veces es cómplice de los políticos, bueno, los tres poderes son cómplices para funcionar mal. Y aparte en el caso de Argentina, además, tristemente se están llevando a la nación entera a lo arranco en la economía. Hace 4 días, escuché a un importante analista en México, no tengo su licencia para dar, pero sí me está escribiendo en privado, dice, Argentina está al borde del desastre económico, técnicamente. Es una situación muy, muy, muy de emergencia que están viviendo. Qué triste, la verdad. Pablo, tú también querías comentar algo al respecto. Bueno, con el tema del uso de las Cortes Supremas como una táctica para imponer esta agenda progresista es algo muy claro. Podemos ver el caso en los Estados Unidos, no solamente del aborto en el año 73, pero también el caso de las uniones del mismo sexo en el año 2015. Podemos ver el caso en Canadá con respecto a la eutanasia, se usó la Corte Suprema. De hecho, ahora, en medio de toda esta situación, cuando la gente está en la mente en que perdió el trabajo, que no tuvo trabajo, que ahora el gobierno de Canadá está amenazando que van a cerrar todo y la gente está espantada porque si llegan a cerrar todo van a terminar de colapsar todos los pequeños negocios que lograron sobrevivir. Y el gobierno de Canadá quiere, por medio de la Corte Suprema, imponer nuevas leyes con respecto a la orientación sexual e identidad de género, criminalizar a todo aquel que se oponga. Es interesante, en Argentina tenemos el caso FAL del aborto, en Colombia tenemos el caso del aborto, en México lo quisieron hacer con el aborto, también por medio de la Corte Suprema, tenemos el caso de las uniones homosexuales en Costa Rica por medio de la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está interviniendo y ordenando a todos nuestros países a imponer esta agenda. Tenemos el caso de la Corte Europea, no nos olvidemos eso también, la Unión Europea, cómo la Corte está mandando a cada país a plegarse a esta agenda con una pérdida absoluta de la soberanía de las naciones en el caso de Europa. Hace un tiempo leí no recuerdo el nombre lamentablemente, una tesis doctoral que está disponible en internet, es un doctorado en ciencia política, es un doctor ahora en ciencia política de Colombia. Él hizo un análisis muy exhaustivo de las Naciones Unidas y el uso de las Cortes Supremas en el mundo, y él ahí planteaba cómo se crea todo un nuevo paradigma de justicia basado en los derechos humanos, partiendo de ese principio que surge en las Naciones Unidas de que los derechos son evolutivos. Entonces se hace una hermenéutica ideologizada de tal manera que se puedan incluir a ese proyecto de derechos humanos original de las Naciones Unidas una infinidad de pseudo derechos, pero claro, como esto viene de arriba, nuestros países le han dado rango constitucional a estos tratados y estos documentos de las Naciones Unidas, entonces ellos crearon un mecanismo para que sean las Cortes Supremas entonces las que tengan que sentenciar al respecto y decir, bueno, ese nuevo derecho que han encontrado los iluminados de las Naciones Unidas debe ser cumplido en nuestros países. Es lo que hicieron en Canadá con la eutanasia, por ejemplo, es lo que hicieron en Estados Unidos con las uniones del mismo sexo, es lo que quieren hacer en todos nuestros países con el aborto y demás. Entonces es un mecanismo jurídico totalmente antidemocrático. No hay democracia, como decía Agustín, con respecto a las Cortes Supremas porque no son elegidos por el pueblo, no hay un proceso democrático, son elegidos a dedos por un presidente. Lo que pasa es que hoy en día en los Estados Unidos ese mismo mecanismo se les puede llegar a dar vuelta y por eso están furiosos. Pero ciertamente que las Cortes Supremas han adquirido un carácter totalitario al cambiar ese paradigma de dar justicia, porque ese no es el objetivo de la justicia. Jamás es el objetivo de la Corte Suprema de Justicia legislar, y es lo que están haciendo de hecho. En Canadá es un caso paradigmático. La Corte Suprema le envía al Parlamento la orden de que tienen una semana
para redactar la ley para la eutanasia, pero no la tienen que aprobar, simplemente tienen que hacer la ley. Eso ya lo aprobaron ellos de antemano. Sí, y eso es tremendo realmente, cómo están actuando. Exacto. Exacto, eso es muy poderoso esto. Agustín, ahorita te doy la palabra para que continúes con lo que estás diciendo, pero quería tomar pie de lo que estás mencionando, Pablo. Fíjate qué interesante que mencionas eso, porque, Lupe, utilizabas la expresión del poder desmedido de la Corte. Me vino a mí una palabra, porque yo sí creo en el sistema de separación de poderes, es decir, el legislativo, tenemos una constitución, lo que nos identifica, y de ahí el legislativo pone las leyes dentro de la Constitución, que son las reglas del juego y el uso del dinero. El Ejecutivo usa el dinero según lo que le da permiso la ley, y el judicial nada más hace de árbitro para que no se use el dinero ni hagas algo fuera de la ley. Pero entonces no es que es un poder desmedido, es que está excedido. ¿Por qué? Porque está haciendo, o sea, si estuviera en su medida, estaría bien. El problema es que es desmedido porque es excedido. Está haciendo lo que está diciendo Pablo. Lo que está haciendo Pablo ahorita es se están convirtiendo en legisladores o en constituyentes, porque como se está creando una interpretación progresiva y progresista, volvemos, de los documentos fundacionales. Ya está empezando a suceder en México, no sé si también en Argentina, Canadá, Colombia y otros lados, que ciertamente se dio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la opinión consultiva sobre el matrimonio. Están haciendo de nigromantes, porque le están leyendo la mente a los muertos. Dicen, claro, no lo dijeron y dijeron lo contrario, pero sí, pero yo sé que hubieran querido decir lo que yo estoy diciendo ahora. Realmente es una nigromante, perdón, es que no hay otra forma de decirlo que no sea ridiculizándolo o exhibiéndolo. Si dijo lo que dijo, no que dijo lo que a ti se te ocurre ahorita. No puede ser que escriban y describan que existe el derecho a la vida desde la concepción para interpretar lo que a ti se te ocurra, o que se te ocurra que quisieron decir que exista cierta interpretación del derecho. Y vendría algo más, que no, bueno, a lo mejor en otra conversación, Agustín se trae 2 tazas de té, no, en vez de una. Si en otra conversación podemos volver a hablar sobre, a ver, ¿y a qué llamamos derecho? Porque a lo mejor estamos partiendo de un paradigma basado finalmente en un paradigma aristotélico, o sea, de realismo aristotélico, donde el derecho es lo exigible según la naturaleza del ente del que estamos hablando. Entonces, el policía puede exigir una pistola porque es propio del policía tener un arma, pero el ciudadano no puede exigir un arma si en las leyes del país no está el arma. Este es un caso muy obvio. Pero de pronto yo puedo convertir en derecho otra cosa, que es lo que está pasando ahorita, porque como el derecho progresa y evoluciona, pues ahora es lo que me sopló el viento de este lado. Yo tengo derecho a negar la biología. Tengo derecho a que la Tierra sea plana. Es más, tengo derecho a que los niños en la escuela ya no aprendan los colores. Oye, ¿y por qué? Porque enseñarle a los niños los colores en la escuela es discurso de odio contra los daltónicos. Y tú no les puedes enseñar los colores a los niños porque les estás enseñando un discurso de odio contra los que se identifican con colores distintos. Porque vas a ofender a alguien, diríamos, en términos. Sí, sí, y los matas con tu discurso, los matas con tus palabras, ¿no? Agustín, ¿querías hablar algo más del informe Kissinger? Mira, no, yo simplemente quería, digamos, darle un cierre a la idea, porque todo esto no se detiene con el informe Kissinger, al revés, arranca globalmente, creo yo, con el informe Kissinger tras el fracaso en Bucarest ese mismo año. Y van a venir un montón de sucesos que no vienen ahora al caso, pero el que sí me importa, para que la gente termine de darse una idea, y esto es muy importante, sobre todo que la gente de buena fe, que está a favor de estas políticas mal llamadas de salud y reproducción, que puedan ver a ver de dónde viene. Porque digo, no podemos ser tan tontos de creernos que se ha puesto tanta ingeniería política mundial simplemente porque el pañuelo verde se movilizó de forma efectiva y porque las estrellas de Hollywood tomaron conciencia social. Y porque entonces queremos que las mujeres sean libres para escoger de su cuerpo y hacer... No, bueno, ese es el relato para... Bueno, perdón que use la palabra, y yo sé que puede haber gente que se ofenda, pero en serio lo creo así. Es un relato para gente tonta. Entonces, lo que vamos a intentar o lo que yo voy a intentar, es dar una serie de, digamos, a ver, si lo del informe Kissinger no terminó de convencer,
Bueno, ahora te voy a mostrar lo que pasó en el Cairo en el 94. Eso era lo que querías mencionar. Que fue exacta. Porque digo, con esto ahí ya, digamos, vas a tener un cuadro completo de la situación que llega hasta el día de hoy. Y digo, te invito a que repares nuevamente a ver si realmente todo esto era por la mujer, si era por el pañuelito verde y si era por este tipo de gente. Yo ahora estoy poniendo en pantalla algo para que no piensen que yo me invento estas cosas. ¿No? Es típico cuando uno habla de este tiene teorías de la conspiración. Este es el informe final de las reuniones que tuvieron lugar en el Cairo, donde alrededor de 150 estados del mundo fueron allí a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 20 años después de lo que fue Informe exactamente, el informe Kissinger. Fíjate que todo esto empieza diciendo que bueno, que la humanidad nunca ha tenido tantos medios técnicos como ahora para el crecimiento económico sostenido, etcétera, etcétera, pero, nos dice el preámbulo en su primer punto, hay algunas condiciones que obstaculizan, y entre eso que obstaculiza es el crecimiento demográfico. Por eso es la conferencia sobre la población, en el propio título te lo dicen. Fíjate que incluso, andando nada más 2 o 3 puntos, apenas empieza el informe, acá te ponen una biopolítica que, digamos, si viera esto Foucault, digamos, tendría que decir, bueno, che, la verdad es que esto es biopolítica. Te dice que, según los técnicos de la ONU, han hecho unas hipótesis, ¿no? La hipótesis más baja, a ver, dice, actualmente la población mundial se estima en 5.600 millones de personas. Dice, pero que puede seguir creciendo en más de 86 millones de personas por año hasta el año 2015. Todas estas hipótesis están pensadas en términos del 2015, que ya pasó hace 5 años, pero fijen ustedes la fecha porque es importante, ¿no? Entonces, dice que en función de esto se despliegan algunas hipótesis. Hipótesis de mínima, que va a haber, digamos, en los próximos 20 años, 7.100 millones de personas. Hipótesis media, 7.500 millones de personas en el mundo, y la hipótesis de alta, digamos como la llaman acá, 7.800 millones de personas. Ahora bien, dice, esta diferencia de 720 millones de personas en un breve espacio de 20 años es superior a la población actual del continente africano. O sea, tenemos que hacer algo para que estos tipos no nazcan, porque te darás cuenta que no podemos tener otro continente africano en los próximos 20 años en este mundo que tiene recursos que son limitados, etcétera, etcétera. Toda la misma cantinela del informe Kissinger. Y ahora dice que las proyecciones para el 2050 pueden llegar hasta 11.900 millones de personas, lo cual obviamente para la ONU es una locura. Entonces, ¿qué medidas propone? Le pide a todos los estados que atiendan a la salud reproductiva, ya está toda la jerga del informe Kissinger acá, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, el parto, y al final nos aparece, como ustedes ven en pantalla, la interrupción del embarazo. Entonces, le pide que a más tardar los estados para el año 2015 legalicen toda esta serie de nuevos derechos, incluida la interrupción del embarazo, o sea, el aborto. Fíjate que esa palabra, que digamos es un gran eufemismo, que ha sido muy efectivo, es una palabra que ya está en 1994. Fíjate esto, medida 7.16. Para el año 2015 dice que deberían los estados tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia, no sé si te suena Planned Parenthood, y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. Que no estén legalmente permitidos. Por ejemplo, aborto. Por ejemplo, aborto. Para el año 2015. ¿Por qué a partir del 2015 esta agenda se puso tan desquiciada en todos nuestros países? A partir del año 2015, bueno, porque no se cumplió el objetivo en América Latina. Así de simple. Fíjate la plata. Digo, otra vez, no nos creamos el cuento que esto es la mujer que debe ser reivindicada y tal. No, a ver, acá hay mucho, mucho dinero. Y acá están las estimaciones. Costará 17.000 millones de dólares para el año 2000, estas políticas
sexuales y reproductivas, como las llaman, 18.500 millones de dólares para el año 2005, 20.500 millones de dólares para el año 2010 y 21.700 millones de dólares para el año 2015. ¿A dónde va toda esta plata? ¿Quién se hace de este dinero, no? ¿Quién se hace de este dinero? Yo, digamos, tengo muchas cosas más para poner acá en pantalla. No voy a irme de mambo. No, o sea, no voy a excederme, pero simplemente para que ustedes vean, digo, la magnitud del negocio, y por eso me gusta mucho el título del libro de Lupe, la magnitud del negocio lo tenés acá, ¿no? Esto es Planned Parenthood en su reporte anual del 2016, que dicho sea de paso, hasta el 2016 hacían un reporte más o menos claro, más o menos claro. Después de ese año ya no te dicen a dónde va la plata ni cuánta plata manejan. Pero en ese año, en 2016, nos decían que tenían 46.000 delivery points, o sea, espacios adecuados para que ellos ofrezcan abortos. O sea, 46.000 puntos de abortos, para realizarte abortos en Planned Parenthood. McDonald's tenés 33.900 en el mundo, es decir, acá hay un mega negocio. ¿Cuánto sale un aborto en Planned Parenthood? Acá lo tenés, hasta $1.500 el aborto, hasta $1.500 en el primer trimestre. Después involucra la cuestión quirúrgica y un montón de otras cosas que hacen que el precio se vaya. Entonces yo quería mostrar simplemente un poquitito de ese documento que es muy largo, que lo recomiendo, y que a las personas de buena fe y honestas intelectualmente, teniendo a disposición esta información, se den cuenta que, como Lupe Batallán ha dicho, digamos, te están engañando, ¿no? O sea, date cuenta, es negocio, y yo agregaría, es biopolítica. Es biopolítica de control natal, son documentos públicos, simplemente hay que buscarlos, leerlos y te vas a dar cuenta que el aborto no es una cuestión de pañuelitos verdes, no es una cuestión de los derechos de la mujer, sino que es biopolítica de control neocolonial, como vos bien lo has dicho, y es un negocio multimillonario para ciertas corporaciones. Es un neocolonialismo de matriz progresista, porque finalmente es eso. Hay unos datos, perdón, que quería también compartir. Voy a aprovechar, disculpen, voy a asumir algo, porque recordarán, el título del encuentro es Neocolonialismo Progresista, Política, Ideología de Género, Aborto y Descomposición Familiar. No hemos hablado de la descomposición familiar, es un tema, Agustín lo sabe, cada vez que puedo lo traigo a colación. Fue el que te tocó que platicar en Toluca. Partimos de esto y quisiera yo también agregarlo a un contexto que favorece el que suceda este neocolonialismo progresista, ¿sí? Y es el debilitamiento de las estructuras familiares, ¿sí? Obviamente no vamos a tener una policía de las alcobas, pero eso ya lo sabíamos. O sea, aquí yo estoy hablando de datos y de números y punto. ¿Por qué? Porque, como ha reflejado muy bien el doctor Fernando Pliego en su libro Familias y Bienestar, la familia es la institución más importante para toda la humanidad y la que produce mayor bienestar en la medida que se logre que pueda ser más estable, ¿no? Sea porque los jóvenes acceden a llegar a formar un núcleo familiar de la mejor forma posible, como que se mantiene establemente en el tiempo. Resulta que en México hubo dos grandes terremotos, o ha habido dos grandes terremotos, creo que fueron conocidos en todo el mundo. Un terremoto en 1985 y otro en el 2017, que coincidió el mismo día, 19 de septiembre de 1985, hizo grandes daños en Ciudad de México, es un hito en nuestro país, y otro el 19 de septiembre de 2017, que por cierto, a mí me tocaron los dos, pero me asusté más en el segundo, la verdad, porque ahí sí estaba en el 12º piso de un edificio y se siente bastante. Pero nos preguntábamos aquí en Comparticipación, a ver, a ustedes no sé si les ha tocado algún terremoto, algún temblor. No sé, Lupe, Agustín, sí, a Pablo sí. Lupe. ¿Y Agustín? Soy de San Juan, la zona más sísmica de Argentina, así que bueno, todos los años sí teníamos el baile. Ya, bueno, es algo que te toca, o sea, realmente sí te puede culturalmente. Bueno, ¿qué sucede cuando tiembla, Pablo? ¿Verdad que revisas la casa a ver si tiene grietas? Porque igual ahí no se cayó, pero también quieres saber si está seguro o no, entrando a tu casa. O sea, bueno, igual, cuando suceden los terremotos, revisas los edificios, cómo está la estructura.
Y nos preguntábamos en Comparticipación cómo está la estructura de la sociedad mexicana entre un terremoto y otro, que finalmente lo puedes medir de muchas formas, pero una forma de medirlo es la estabilidad de los núcleos familiares. En México nos dimos cuenta que en 2 generaciones, entre los 80s y los años que vivimos ahora, la población aumentó en un 60%, pasamos de 70 millones a 120, más de 120 millones, pero hay menos matrimonios que hace 40 años. La población aumentó, pero el número de nuevos matrimonios cada año incluso disminuyó. El estado civil de los jóvenes, en los 80s, 1 de cada 3 jóvenes entre 15 y 29 años ya se había casado. Ahora es solo 1.6 de cada 3, o sea, el 16%, y son muchos más los que viven en unión libre porque no se atreven, o sea, no sienten la confianza de llegar a constituir un núcleo familiar. El número de divorcios, en 1985, en todo el año, en México, en todo el año hubo 34,000 divorcios y hubo 500,000 matrimonios. Eso, para que nos hagamos una idea, por cada 100 bodas hubo 7 divorcios. En el año 2017 hubo 28 divorcios por cada 100 bodas. Eso es, o sea, la divorcialidad es enorme. Estamos hablando de México. Y luego la duración del matrimonio al momento del divorcio. En México, en 1985, en ese primer terremoto, el grupo de población que más se divorciaba, de los pocos divorcios que había, era el 43% eran los primeros años de casados. Y ya cada vez menos, como en una pirámide, hasta que el grupo de población que tenía 21 o más años de casados, pues casi ni se divorciaba, era el 8% de los divorcios. Pues ahora mismo, en el año 2020, en México, el grupo de población que más rompe el núcleo familiar, por el motivo que sea, son los que tienen 20 o más años de casados. Los que más se divorcian ahorita en México tienen 20 o más años de casados. Son el 28% de todos los divorcios. Y la fecundidad, el número de hijos por cada 1,000 mujeres en grupo de edad. Entre las niñas o las adolescentes de 15 a 19 años en México, entre 1990 y el año 2015, el número de hijos se ha reducido en un 19.28%. En México no hay más embarazo adolescente. Sí ha habido, no digo que sea un buen momento para tener un hijo, no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo lo que dicen los datos. O sea, lo que sucede es que todo el mito del aborto también va con la niña que se embaraza y se muere. Pues bueno, hay menos embarazos en adolescentes en México, ¿eh? No estoy diciendo que esté bien, pero digo, hay menos. Lo que sucede es que entre 20 y 24 años hay 30% menos hijos y de 25 a 29 años hay 32% menos. Ahora mismo en México, 1 de cada 3 embarazos es en adolescentes, no porque las adolescentes se embaracen más, sino porque las que no son adolescentes ya no tienen hijos. Tienen tantos menos hijos que 1 de cada 3 nacimientos se da en adolescentes. ¿A qué va esto? O sea, ¿o qué es lo que quiero decir? Dentro de este neocolonialismo, también existe una reflexión que nos estamos haciendo en Comparticipación. La comparto con ustedes, si en algún momento lo podemos hablar. Ahorita ya llevamos bastante, pero no quería dejar de ponerlo también en pantalla. Es que somos más, nos casamos menos, los jóvenes se casan menos, hay mucho más divorcios, pero los que más se divorcian son los que más años tienen de casados, y la mujer empieza realmente a resentir ya este adoctrinamiento donde ve la fecundidad o la fertilidad, no, y esta es otra palabra, se podría hablar de la neurolingüística también aquí, ya no ve el embarazo como una posibilidad, sino como un riesgo. ¿Qué pasa si a una niña entre los 10 y los 19 años, cada vez que escucha la palabra embarazo, escucha la palabra riesgo? Riesgo de embarazo, riesgo de embarazo. Siempre todas sus conexiones van a ser de que el embarazo es un peligro para mi salud. Y el embarazo no es un peligro, es una posibilidad, porque vamos, fisiológicamente y anatómicamente la mujer está preparada para gestar a un niño, para la reproducción. Esa también es toda otra línea. Las condiciones del neocolonialismo, es decir, hay condiciones para este neocolonialismo que tienen que ver no con agentes externos, sino con algo que ya ha permeado, me parece, en México y en otros países. Y tiene que ver con una reflexión que creo que tendríamos que hacer sobre ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que reflexionar si consideramos que la familia
es el valor más importante, ¿por qué no somos congruentes y la tratamos como si de verdad lo fuera? Porque ese dinero que se utiliza para el adoctrinamiento ideológico del género, para el aborto, para arrebatarnos nuestras libertades, para arrebatarnos nuestro libre tránsito, etcétera, sería muy bien empleado si lográramos que el padre de familia dejara de tener miedo o se refugiara en el alcohol por la angustia de que no va a tener con qué dar alimento a casa, si la esposa no tuviera a lo mejor que verse forzada a decir, tengo que hacer esto, a lo mejor ella dice, yo no quiero incorporarme ahorita al mercado laboral, tengo hijos pequeños, quiero estar con ellos, pero literalmente a lo mejor algunas de ellas, yo no digo que las que lo quieran hacer no lo hagan, que lo hagan, pero sí sé de personas que quisieran poder educar a sus hijos, pero por la democratización de la familia, que es otro tema que también hablamos en otro momento, se ven forzadas a incorporarse al sector productivo porque el Estado las necesita en la fábrica, no en el hogar. ¿Y por qué las necesita en la fábrica? Porque ahí puede controlar la casa. Y entonces, ¿quién está en la casa? Están empleados del gobierno para crear unidades democráticas domésticas. Marcial, todo eso es teoría de la conspiración, no, también, lo que pasa es que no es el caso ahorita, pero todo también está documentado y lo hemos comentado en otra ocasión. Me gustaría entonces, si pudieran hacer su comentario final para cerrar esta conversación. Lupe, Pablo, Agustín, ¿conmigo, Lupe? Bueno, no, me parece, primero, totalmente de acuerdo con todo lo que se estuvo hablando, y me parece que está bueno esta toma de conciencia. Celebro un montón que haya estos espacios donde uno pueda exponer las cosas con la fuente, y creo que también un poco lo que preocupa a Agustín, y que es importante resaltar. Todo lo que estamos hablando tiene fuente, y es importante que la gente vaya a leer la fuente directa, porque uno puede por confianza, porque en general decimos cosas que están de acuerdo con lo que con lo que uno piensa, creernos. Pero yo soy completamente partidaria de que no nos tienen que creer, tienen que desconfiar de lo que decimos e ir a buscarlo. Y porque esa seguridad que da el leer la fuente directa, tal vez con una opinión ya, y obviamente hacer una interpretación de lo que uno lee, en base a cuál es el objetivo real de esto, ¿no? Contrastarlo con el contexto, con las cosas que pasan, con las cosas que se viven, con los valores que uno tiene. Pero me parece que es importantísimo y está buenísimo tener estos espacios para despertar la curiosidad de algunas personas, que tal vez ni siquiera habían pensado que esto era posible, o que había un plan grande detrás de todo esto. Parece realmente reconspiranoico, pero es así, ¿no? Es un futuro que claramente a nosotros nos excluye por un lado, pero que si no tomamos cartas en el asunto, vamos a quedar completamente fuera de la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, qué sé yo, el aborto, la eutanasia pueden conmovernos desde la humanidad, pero más allá de la humanidad, que es un motor excelente para moverse, está la política. Y uno tiene que tener una visión política sobre los temas. O sea, está bien que me parezca una aberración que maten a una persona por el simple hecho de ser no deseado, pero también hay que tener la visión política de poder meterse en los espacios que hay que meterse, discutir los temas que hay que discutir, informarse de los temas que hay que informarse, porque si no es como moverse en la vida con una ingenuidad tremenda de pensar que, no sé, la política es buena y todo, no sé, a fin de cuentas la política está hecho por hombres y los hombres también se mueven por pasiones y por intereses. No sería, sería ingenuo pensar que no es así, que es algo puro y que todo esto queda a la conspiración. Si existen mentiras entre los hombres, ¿por qué no va a existir mentira en la política? Por supuesto. Pues es tu casa, Lupe. Muchas gracias por acompañarnos este rato. Pablo. Está cerrado el micrófono. Lo que contaba recién de la estructura familiar mexicana, y es algo que se repite en todos los países, desde Canadá hasta la Argentina y Chile, es que hay una crisis familiar muy grande. Y yo creo que es importantísimo que las familias tomen conciencia de esta gran responsabilidad, de que los padres tomen conciencia de la responsabilidad como padres con respecto a sus hijos. Y eso va no solamente por el lado de formarlos, que ya lo mencionábamos, y es importantísimo el lado de involucrarse en cuestiones
políticas, educativas y demás, como decía Lupe ahora mismo, pero también el hecho de que la relación más importante en el mundo es la relación entre padres e hijos. Y si esa relación está herida, si esa relación se deja de lado, vamos a terminar sí o sí en un mundo caótico. De hecho, este mundo caótico progresista se ha aprovechado de ese quiebre, por así decir, de la familia, de los vínculos familiares, esas heridas que surgen porque tal vez los padres están muy ocupados en sus cosas, porque están en su mundo, porque le dejan al Estado lo que en realidad tendrían que ser ellos. Yo creo que tenemos que todos preguntarnos seriamente, especialmente quienes tengan hijos, tienen una responsabilidad enorme de amarlos de una manera que realmente llene a sus hijos y que los ayude en su propio desarrollo y madurez psicológica, afectiva y emocional. Porque ciertamente una cosa que yo me he dado cuenta siempre es que la izquierda, que todos estos grupos y colectivos LGBT, colectivos feministas, grupos marxistas, usan políticamente o saben capitalizar políticamente la victimización y las heridas de las personas. Entonces, si ustedes se preocupan y dicen, bueno, yo no, la verdad que no tengo un manual para ser el mejor padre que pueda ser, pero con amar a sus hijos y estar con ellos y escucharlos, pasar tiempo con ellos, se van a librar de muchos males y especialmente de males ideológicos que son los peores. Muchísimas gracias, Pablo. Y sí, es algo que también se abre para otra conversación. En este caso, yo no he probado el mate, pero a lo mejor algún día me atrevo y con eso comenzamos. Sería un buen café. Si no estás acostumbrado, no te lo aconsejo en un vivo. Ah, ya. Sabes que, porque no podría ser un tequila o un mezcal porque estoy en un vivo, pero el segundo... Eso sí yo te acepto. Ah, ya. Claro, encantado, encantado. A mí el tequila me encanta. Y hay un mezcal buenísimo, bueno, pero no desviamos la conversación. Tengo un dato, perdón, Pablo, y te cedo la palabra, Agustín. La divorcialidad en Argentina, sí tenía los datos de Argentina, nada más que pues se nos fue la conversación, se fue muy largo, pero tengo también datos de Argentina. En Argentina la divorcialidad, que es la proporción de divorcios respecto a nuevos matrimonios, en el 2017 es del 65%. Por cada 100 bodas hay 65 divorcios, o hubo 65 divorcios en Argentina en el año 2017. En el 2018, respecto al 2017, aumentó en un 41%. Ahora, específicamente en el caso de Argentina, también lo que sucede es algo parecido a lo de la fertilidad. El número específico de divorcios es más o menos el mismo. Lo que sucede es que hay tantos menos matrimonios que ya la proporción o la razón de divorcio respecto a matrimonio es brutalmente grande. Pero bueno, yo lo entendería. Si yo veo que mi padrino, mis papás o mis tíos por algo rompieron el matrimonio, pues yo también me lo veo. Tiene que haber una nueva señal de confianza, que es lo que mencionas, Pablo. Tienes toda la razón y sí se tiene que lograr. Bueno, se puede hacer muchas cosas. Se podría hablar mucho más. ¿Qué es lo que nos pasa cada vez con Agustín? Llegamos a esta conversación después de 3 veces nos quedó algo que tendríamos que platicar después. Agustín, sí, bueno, la verdad, está cerrado tu micrófono. Bueno, escuchaba lo que decía Lupe sobre las fuentes. Y yo me pregunto cuántas cosas hay que las fuentes no recogen, ¿no? O sea, nosotros nos limitamos a las fuentes que son públicas, porque ninguno de nosotros es un espía de la CIA o del FBI, ¿no? O sea, nosotros somos personas que investigamos con la limitación de ser un ciudadano normal. Entonces, un ciudadano normal tiene acceso a una biblioteca, a una librería y a esa librería gigantesca que se llama Internet. Ahora, nuestras fuentes es lo que está publicado, y todo lo que no está publicado, que es lo más jugoso. Obviamente, a mí me ha llegado infinidad de veces un montón de datos sobre Open Society, datos sobre los tejemanejes de Rockefeller Foundation, datos, en fin, datos incluso dentro del Estado argentino, de cómo les viene dinero de afuera, de cómo le hacen lobby internacional, de cómo, por ejemplo, en su momento Macri intervino para que en diputados se aprobara con media sanción la ley de aborto. Digamos, todos esos datos yo no los puedo hacer públicos. ¿Sabes por qué, Marcel? Porque no tengo fuentes. Y el día que yo,
tengo fuentes, pero no son fuentes públicas, ese es el punto. Entonces yo no me voy a prestar al ridículo de decir, bueno, pasó esto, aunque yo sé que pasó, porque mi fuente en este caso, en este último caso que te digo, es una fuente bastante seria, que me ha contado incluso los entretelones de esa aprobación del aborto, pero yo no lo cuento públicamente porque después, ¿a dónde le digo a la gente que lo vaya a ver? Yo no le puedo ir a, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho más. A ver, si Planned Parenthood te dice públicamente que está inyectando en México millones de dólares, bueno, yo haría un cálculo mucho mayor, porque diría, bueno, si me han publicado esto, ¿cuánto no me han publicado? Pero yo me tengo que limitar a decir lo que han publicado, porque tenemos que ser serios y porque si no podemos estar siempre al riesgo de que nos digan son unos conspiranoicos, que es la famosa acusación con la cual todo lo que hemos venido diciendo se puede ir al tacho de la basura, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hablamos siempre nos cuidamos hasta, digamos, hasta un máximo casi inconcebible de que esté publicado por una fuente seria. No son blogs. Cuando yo hablaba del informe Kissinger, está sacado de páginas oficiales del Estado norteamericano. Cuando hablamos de El Cairo, les puse en pantalla el informe del Cairo, de la ONU. Bueno, en fin. Pablo habló sobre la familia, creo que es un punto fundamental que lo hemos hablado en otros vivos con vos, Marcial, y yo quisiera cerrar con, digamos, de una forma que fue como la que hemos empezado, ¿no? El neocolonialismo. El neocolonialismo es un proyecto político. ¿Es un proyecto político internacional o es una biopolítica internacional? Pero es político. Hemos puesto los documentos sobre la mesa. Ahora, yo me pregunto, ¿y cuál es nuestro proyecto político? ¿No? Yo creo que hace falta empezar a preguntarnos, ¿y nosotros tenemos un proyecto político? Este es el proyecto político de ellos, desde hace décadas, por no decir desde hace más de un siglo, cuidado. Porque empezamos en 1916 con esta charla. Ya estamos en el 2020. Y hay mucha gente, y cierro con esto, hay mucha gente que se escandaliza. No, ya se pusieron a hablar de política. Vos sabés que ayer me dio mucha gracia un chico en Instagram. Yo había subido un video haciendo un análisis sobre temas políticos. Y me dice, Agustín, ¿ahora hablas también de política? Yo le digo... sí, le digo, mirá, estudié ciencia política, no solamente que ahora hablo de política, sino que siempre que he hablado de política. Claro, para este chico, ojo, que era un seguidor, no era nadie enemigo, no, era un seguidor, pero para este chico, hablar del aborto, hablar de la ideología de género, hablar del feminismo, hablar del lobby LGBT, no era hablar de política. Entonces, nos han, de alguna forma, mutilado esa parte de nuestra esencia que es la condición de ser animales políticos. Nos han, digamos, hecho vivir en lo que un evangélico antes de ayer me dijo en un vivo que tuvimos, me dijo en una templocracia, ¿no? Es como que nos han mutilado nuestra existencia. Entramos en el templo y somos una persona, ¿no? Salimos del templo y ya somos, bueno, no, eso huele un poco a temas políticos. No, me escapo de todo lo que huela a política y ni hablar de expresar mi fe en el terreno público. Nos han vendido laicismo, no Estado laico, sino la ideología laicista, y nos han reventado aquello que tenemos de políticos, siendo el ser humano un animal político en la medida en que vive en una polis, vive bajo el imperio de un gobierno. Entonces, claro, hay mucha gente que me dice del otro lado, bueno, a mí la política no me importa, yo vivo mi vida en paz, trato de hacer la mía, a mí no me vengas con estos temas. Bueno, cuidado. Tu condición de animal político no se borra porque vos creas que la política no es importante o no te interesa. Es más, mucho mejor para la política que vos la desconsideres, porque a la política se le va a hacer mucho más fácil intrometerse en tu vida sin que te des cuenta. Toda esta gente que no le importa la política es la gente que el día de mañana va a ver cómo sus hijos son expropiados por la política, que es lo que está pasando ahora. Entonces, tomar conciencia, de que el colonialismo es una biopolítica, es una forma también de decir, bueno, nosotros con esta conversación, ¿no estamos haciendo política? Obviamente no política, electoral, no estamos haciendo una campaña política ni un partido político, pero es una forma de hacer política, hablar sobre la política. Esto es una invitación, entonces, para cerrar,
a tener conciencia de que, bueno, tu condición de animal político va a estar siempre en vos, aunque sea en modo pasivo, y que hacerte de la política es una forma de controlar tu vida y mantenerte libre respecto de la política. Entonces, para toda esa gente que le han enseñado que la política es algo necesariamente sucio, es algo sucio porque hemos dejado que los sucios se metieran únicamente en política y porque las personas buenas han dicho, no, 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 la política es sucia, un círculo vicioso del cual hasta el día de hoy no podemos salir. Así que, bueno, hasta acá llegó para no hacerla más larga. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lupe. Gracias, Pablo. Gracias, Agustín. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta conversación, que se podría prolongar más si hubiéramos tenido otros incentivos. A la próxima vez les mandamos por Uber o por algo, o por Didi o alguien la cena y el refrigerio para que podamos seguir la conversación mientras tomamos nuestros sagrados alimentos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Cierro esta transmisión entonces agradeciéndoles a los que nos acompañaron en el panel, agradeciendo a todos los que nos siguieron con participación. Recuerden, es una realidad de personas que queremos respetar nuestras libertades, que queremos defender la libertad, porque creemos que en el siglo XXI obviamente no todos vamos a pensar igual, pero nosotros podemos tomar las decisiones para solucionar nuestros problemas. No tienen por qué imponernos. Nosotros tenemos que defender la libertad de ser nosotros los que tomemos las decisiones para los problemas de la familia, de la sociedad y de la persona, sin imposiciones ideológicas. Hay que comenzar abriendo los ojos, tomando conciencia, informándote de una manera factual, como dice Agustín, sustentada. Amiga, date cuenta, como dice Lupe, o sea, date cuenta cuando es una invención y cuando es una confusión y cuando es realidad. Evidenciando las locuras, cuando es imposible que se equivoque el cuerpo. El cuerpo no se equivoca, la biología no discrimina, la biología no odia. Hay que comenzar tomando conciencia. Luego hay que aprender a pensar y hablar entre nosotros. Es verdad que tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros pares. ¿Por qué? Porque no podemos partir de premisas del siglo pasado ni de la generación pasada. Oye, es que ya no me gusta nada. Cada quien tiene su verdad, no se puede imponer dogmas. Bueno, pero tampoco vamos a decir que la Tierra es plana o que yo puedo flotar si se me ocurre. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de dialogar sobre realidades y analizar qué es verdad y qué es mentira, porque si no, va a suceder algo, Agustín, que yo creo que estamos en riesgo. Ahorita decías, todavía tenemos acceso a fuentes porque todavía confiamos en la fuente. Pero ya lo decía George Orwell en 1984, se va a crear el Ministerio de la Verdad. Ya se está creando el Ministerio de la Verdad. Algunas publicaciones de la OMS, algunas declaraciones de instituciones académicas en ámbito psicológico y psiquiátrico ya contradicen la misma realidad. La ley contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid tenía una expresión, no sé si la sabían, que dice: la voluntad debe de estar por encima de cualquier consideración física. Figúrense, en una ley, ¿cómo pueden decir? ¿La qué, perdón? Porque creo que se cortó justo, Marcial. ¿La qué? Ya, en la ley contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid. Luego les mando el vínculo, pero está en la ley contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid, en el proemio, en el preámbulo, dice: la voluntad humana debe de estar por encima de cualquier consideración física. Tío, tírate del techo y a ver si flotas. Te vas a caer. O sea, tu voluntad humana no va a hacer que deje que la gravedad no exista. Pero está puesto en la ley. Este es mi punto. No tengo problema con que alguien lo diga. Es más, que lo digan en un TikTok, que ahora TikTok es la fuente de la sabiduría, supuestamente, ¿verdad? Que te has resistido, Agustín? Pablo, ¿también estás en TikTok? Sé que Lupe sí, ya tiene toda su base de fans y todo. Pero yo también estoy baneado, por cierto. El ministerio... Caí al final. Sí. Mirá que estuve varias semanas pensándolo cuando vos me insistías y al final caí. Caí y entré. Vas a poder hacer mucho bien. Es cuestión de entrar al ritmo. Es descubrir América. Yo he hecho amigos que jamás me imaginé que me iba a hacer en TikTok. Voy a mencionar porque le tengo un cariño enorme, especialmente a algunos. Androide 18, una madre de familia de Argentina,
una gran mujer, o sea, femenina, no feminista. Síganla, aparece así, @a_18, Crister Espino, Jomi, Martín, otro joven de Argentina, con él hablé en Instagram hace unos días, y bueno, y los demás que me perdonen, los de la Legión del Olimpo que no estoy mencionando ahorita, he hecho amigos queridísimos ahí. Pero bueno, tomar conciencia, analizar y aprender a hablar. Tenemos que volver a aprender a hablar, enfrentarnos con la realidad. Y tercero, aprender a actuar. Aquí en Comparticipación nuestra propuesta siguen también para ustedes, porque quienes no conocían, la propuesta de Comparticipación no es partidista, sino es de agenda. Nosotros creemos en que la agenda fundamental de la sociedad no puede ser agenda que se delimite únicamente, no digo que no haya quien lo abandere más, pero que se delimite un partido, sino que tiene que ser transversal, porque es importante tiene que ser importante para cualquier partido, así como ahora es el feminismo, así como ahora son temas de género. Son temas que se han impuesto transversalmente. Entonces, la propuesta de Comparticipación es generar condiciones para que tengan peso en la agenda pública los temas de la agenda social, de la dignidad de la persona, de la familia y de la sociedad, de forma que se repita, París bien vale una misa, que incluso la feminista radical, incluso el liberal más progresista diga, es que si no, no voy a poder salir en la foto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos han vuelto a tomar las riendas de sus decisiones y yo puedo ponerme a la dignidad de la persona, al bien de la familia, al desarrollo de la sociedad, porque los ciudadanos han recuperado sus libertades, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo. Neocolonialismo progresista, política, ideología de género, aborto y descomposición familiar, con Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta y Lupe Batallán. Ha sido un placer estar con ustedes. Si se quedan todavía, producción va a cortar la señal, pero nos quedamos ya nosotros para despedirnos. Que la gente ayude poniendo esto en sus muros de Facebook, ya que hemos tenido tanta gente mirando, que nos den una mano, no les cuesta más que 2 segundos, 2 clics, le ponen para que se comparta, y si quieren un poquito más, copien el link y por grupos de WhatsApp. Si te gustó esta charla, hacenos ese favor mínimamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. También estuvimos en vivo en el canal de YouTube de Comparticipación. Compártanlo, suscríbanse, y transmitimos en vivo por Periscope en Twitter. También retuiteen, den like, y me gusta. Bueno, ¿alguna despedida? ¿Algo? ¿Ya estamos? Bueno. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. Entonces se corta la señal.